Capítulo 1. El campo no responde a lo que piensas, responde a lo que emites. Desde tiempos inmemoriales, los sabios que caminaban en silencio por templos olvidados, montañas sagradas y desiertos infinitos repetían una enseñanza que atravesó milenios como un eco eterno. El universo no se guía por lo que dices ni por lo que piensas, sino por lo que emites. No importa cuántas palabras hermosas pronuncies o cuántos planes elabores en tu mente, la red viva que sostiene toda existencia escucha otra cosa, algo más profundo. La frecuencia silenciosa que irradias en cada instante de tu vida. Ese pulso invisible para los ojos, pero tan real como la sangre que circula en tus venas, es lo que hoy la física cuántica apenas comienza a vislumbrar cuando habla de campos, vibraciones y entrelazamientos. No se trata de un concepto poético, sino de una realidad medible. Todo en el universo es energía, y esa energía responde a patrones vibratorios. Sin embargo, la mayoría vive atrapada en una ilusión peligrosa. Creen que basta con vestir la mente con pensamientos positivos, repetir decretos como mantras o imaginar escenas agradables para que, como por arte de magia, la vida cambie. Han convertido las frases motivacionales en amuletos modernos, sin darse cuenta de que, si la emoción que las acompaña no es genuina, esas frases son como llaves de oro que no encajan en ninguna cerradura. Imagina un faro en medio de la noche más oscura. Puedes pararte en su base y gritar a los barcos para que se acerquen, agitar los brazos, encender bengalas, pero si la luz del faro está apagada, ninguna embarcación te encontrará. Ese faro eres tú. Esa luz es tu campo vibratorio. Y ese campo no se enciende con discursos memorizados ni con deseos que intentan ocultar el miedo, se enciende con lo que realmente sientes y sostienes, sobre todo cuando no hay testigos. Cuando solo quedas tú frente a ti mismo. Piensa en tu vida como un lago cristalino. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción son piedras que caen en su superficie, generando ondas que se expanden hacia afuera. Si el agua está en calma, las ondas se propagan con armonía, formando patrones perfectos como los que se observan en experimentos de cimática. Pero si tus aguas internas están agitadas por la ansiedad, el resentimiento o el miedo, las ondas se distorsionan. Entonces, cualquier intención, por más pura que sea en tu mente, se deforma antes de materializarse. Y aquí está la gran trampa. Tu vibración no es lo que dices cuando te sientes inspirado, ni la foto que subes a redes sociales con un mensaje positivo. Tu vibración es lo que queda cuando las luces se apagan, cuando ya no actúas para nadie. Es tu estado más honesto al final del día, ese silencio interno que se siente en tu presencia, aunque no pronuncies palabra. Ese pulso íntimo es lo que el campo, llámalo matriz cuántica, energía universal o inteligencia divina, utiliza como coordenada para reorganizar la realidad a tu alrededor. Y no se deja engañar. Puedes decir confío mientras tu pecho está contraído por la duda, o repetir soy abundante mientras tu estómago se encoge de miedo a perderlo todo. El campo vibrará con lo que sientes, no con lo que pronuncias. No es un sistema de premios y castigos, es una ley de precisión. Tal como una semilla de manzano nunca dará uvas, tu vida no puede producir resultados que no estén contenidos en tu vibración. El fruto siempre revela la verdad de la semilla. Por eso, muchas personas repiten los mismos patrones durante años, relaciones que fracasan, trabajos que se esfuman, oportunidades que parecen promesas rotas. Y es que no importa cuánto cambie en el escenario externo, si la vibración que sostienen es la misma que se grabó en un momento de dolor, en una infancia marcada por el miedo o en una pérdida no sanada. El guión seguirá repitiéndose. La realidad que experimentas no nace de lo que deseas, sino de lo que eres vibracionalmente. Y aunque esta verdad puede incomodar, es también la más liberadora. No tienes que esperar a que algo allá afuera cambie para vivir de otra manera. Solo necesitas transformar el pulso que irradias. Visualízalo así, un músico puede conocer todas las notas y escalas, pero si su instrumento está desafinado, la melodía no será armónica. Tú puedes memorizar decretos, hacer rituales y visualizar con detalle, pero si la cuerda vibratoria que eres está tensa por el miedo o floja por la apatía,
el sonido que envías al universo será incoherente. Y la respuesta que recibas también lo será. El primer paso hacia la creación consciente no es agregar más adornos a tu mente, sino mirar con honestidad la vibración que ya estás sosteniendo. No es un ejercicio de culpa, sino de lucidez. Pregúntate, ¿qué emito cuando no intento impresionar? ¿Qué sienten los demás cuando entro en una habitación, más allá de mis palabras? Si mi energía fuera un aroma, ¿sería dulce y expansiva o densa y opresiva? No respondas desde la mente, escucha a tu cuerpo. Observa tu respiración, profunda o superficial. Tus músculos, relajados o tensos. Tu pecho, abierto o cerrado. Cada gesto es un lenguaje silencioso que el universo comprende mejor que cualquier palabra. Esta vibración no puede falsificarse. No se maquilla con optimismo forzado. Pero sí puede cultivarse. Al observarla y reconocerla, comienzas a transformarla. Y cuando lo haces, la realidad se reacomoda como un espejo que refleja tu nueva luz. No porque alguien allá afuera decida recompensarte, sino porque ahora eres una fuente que irradia algo distinto. Aquí empieza todo, encender tu faro interior, afinar tu instrumento vibratorio y aprender a sostener esa luz incluso en medio de la tormenta. Cuando lo logres, no tendrás que perseguir nada, lo que resuene contigo llegará, inevitablemente, como el río que siempre encuentra su camino hacia el mar. Capítulo 2. No atraes, proyectas. En la mayoría de las enseñanzas modernas sobre manifestación, hay una frase que se repite como un mantra: atraes lo que deseas. Suena alentador, incluso reconfortante, porque nos da la ilusión de que algo externo se está moviendo a nuestro favor, acercándose poco a poco como si existiera un mensajero cósmico encargado de traer hasta nosotros aquello que hemos pedido. Pero esa imagen, aunque inspiradora, es incompleta. El universo no es un almacén con un catálogo infinito que despacha tus pedidos a domicilio. No es un repartidor que, tras escuchar tus plegarias, sale corriendo a buscar lo que pediste para colocarlo suavemente en tu puerta. El universo es mucho más preciso, más exacto y, en cierto sentido, más exigente. Es un espejo líquido que toma la forma de la vibración que sostienes, sin importar si esa vibración es consciente o inconsciente. No eres un imán pasivo que espera a que algo lo alcance. Eres un emisor perpetuo, un centro radiante que irradia señales en todas direcciones. Y esas señales, que viajan más allá del tiempo y del espacio, se condensan en la trama de la realidad, tomando forma en experiencias, personas, oportunidades e incluso en los desafíos que enfrentas. El problema con la palabra atraer es que instala la idea de que algo lejano se mueve hacia ti, como si el poder estuviera en otra parte y tú debieras quedarte quieto aguardando su llegada. La verdad más profunda es que nada viene de fuera. Todo emerge de dentro, brotando desde el patrón vibratorio que ya eres en este momento. Imagina que caminas por una vasta sala oscura, y que en el centro de tu pecho hay una linterna encendida. No puedes girar para verla directamente, pero todo a tu alrededor se ilumina de acuerdo con el color, la temperatura y la intensidad de esa luz. Si la luz es temblorosa, proyectará sombras inciertas, deformando lo que ves. Si es clara y constante, cada contorno se definirá con precisión. Así opera tu campo energético, no responde a las palabras que lanzas, sino al tipo de luz que proyectas sin darte cuenta. Esto explica por qué, incluso repitiendo una afirmación cientos de veces, los resultados pueden permanecer inalterables. No es que el universo te ignore o te castigue, es que tu campo no ha cambiado. Tus palabras, por bellas que sean, son como notas que intentas tocar en un instrumento desafinado, la melodía se distorsiona inevitablemente. Aquí está la parte incómoda, pero necesaria. Gran parte de lo que proyectas no lo haces de manera consciente. Son emisiones automáticas, nacidas en tu infancia o en momentos de fuerte impacto emocional que dejaron una huella profunda, convirtiéndose en tu frecuencia de base. Si de niño aprendiste que para recibir cariño debías callar tu verdad, es probable que hoy proyectes relaciones en las que tu voz no es escuchada.
Si viviste la creencia de que para merecer algo había que agotarse, puede que ahora proyectes trabajos o vínculos que te exigen sin darte descanso. El campo energético no diferencia entre lo que amas y lo que temes. No hace distinción entre el deseo y la preocupación. Simplemente amplifica lo que emites con mayor coherencia vibratoria. Si tu señal está teñida de miedo, aunque en la superficie recites confío en la abundancia, lo que se proyecta es el patrón del miedo y la realidad responde a él con absoluta precisión. Este entendimiento no es para culparte, sino para devolverte el poder. Porque la verdad es que proyectas todo el tiempo, cuando hablas, cuando callas, cuando respiras, cuando caminas, cuando tu cuerpo se contrae o se expande. Proyectas con el tono en que dices estoy bien mientras tu espalda se encorva y tus hombros se tensan. Incluso el silencio proyecta, porque la energía no necesita sonido para expresarse. El cambio real empieza cuando comprendes que no eres un espectador pasivo que espera a que la vida decida qué mostrarte. Eres el guionista que escribe la historia, el director que elige el enfoque y la luz, y también la pantalla donde todo se proyecta. Y si quieres ver una película diferente, no basta con pedir un nuevo guión, debes convertirte en alguien que proyecta esa historia desde su primer fotograma interno. Haz un experimento, toma una situación que hoy te incomode, quizá un problema financiero, un vínculo afectivo o tu estado físico, y mírala no como un castigo, sino como un reflejo exacto. Pregúntate, ¿qué parte de mi energía está generando esta imagen? ¿Qué emoción aparece cada vez que me encuentro en una situación similar? ¿Qué señal estoy emitiendo que el universo reproduce con tanta fidelidad? La invitación no es a obsesionarte con el control, sino a reconocer que tu función no es atraer con paciencia, como quien pesca lanzando la caña y esperando. Tu papel es proyectar con claridad y presencia lo que eres en lo más hondo. Y cuando tu señal cambia, la forma externa no tiene más remedio que reorganizarse. Aquí nace la verdadera libertad, no necesitas esperar a que algo llegue para sentirte pleno. Puedes proyectar plenitud ahora. Puedes proyectar calma en medio de la tormenta y la tormenta empezará a transformarse. Puedes proyectar amor antes de recibirlo y ver cómo ese amor empieza a multiplicarse a tu alrededor. La proyección no se fabrica con esfuerzo tenso, sino con presencia auténtica. No es un acto único, sino una transmisión constante que nace de tu estado interior. Y cada día, en cada momento, tienes en tus manos la elección de qué frecuencia sale de ti, sabiendo que todo lo que verás después será la consecuencia perfecta de esa emisión. Hago una pequeña pausa para pedirte algo rápido. Tal vez ves estos videos todos los días y todavía no te has suscrito, y oye, no pasa nada, pero me ayudarías muchísimo si presionas el botón rojo ahí abajo. Así podemos seguir creando más contenido y traerlo con más frecuencia. Gracias de corazón por tu apoyo, y ahora sí, continuemos. Capítulo 3. El cuerpo escucha lo que la mente niega. Entre todas las voces que habitan en ti, hay una que nunca se deja sobornar ni convencer con discursos, la voz de tu cuerpo. No importa cuánto intentes callarla, no importa cuán elaborado sea el relato que te cuentas para decirte que todo está bien, el cuerpo sigue hablando. Es el testigo silencioso de todo lo que has sentido, de cada emoción que abrazaste y de cada una que intentaste enterrar bajo capas de actividad, distracciones o justificaciones. La mente tiene una habilidad admirable para disfrazar lo que no quiere ver. Puede envolver un miedo en palabras bonitas, puede cubrir una tristeza con trabajo constante, puede pintar de optimismo un terreno que por dentro sigue árido. Pero el cuerpo no participa en ese teatro. No porque sea virtuoso, sino porque está diseñado para reflejar de forma directa lo que realmente sostienes en tu interior. Imagina que tu cuerpo es como un lago profundo. En la superficie, el viento puede agitar las aguas y dar la ilusión de movimiento, pero en el fondo, las piedras permanecen inmóviles, esperando que alguien las observe. Eso es lo que sucede con las emociones que no has querido sentir, se hunden en las profundidades de tu sistema, intactas, hasta que algo las hace emerger de nuevo. Y no se trata solo de un simbolismo poético.
La ciencia lo confirma, cada emoción deja una huella física. El estrés prolongado altera la química hormonal y desgasta el sistema nervioso. La tristeza sostenida debilita las defensas inmunológicas. La ira contenida se traduce en tensión muscular crónica, como una cuerda que nunca se afloja. Lo que no se libera en forma de emoción termina buscando otro camino y a menudo lo encuentra en el cuerpo. Una migraña persistente puede ser más que un dolor de cabeza, puede ser un grito que nadie ha escuchado. Una opresión en el pecho puede ser algo más que tensión muscular, puede ser el peso acumulado de años de palabras no dichas. Las culturas antiguas lo sabían mucho antes que la medicina moderna. Para los pueblos andinos, el estómago no solo digiere alimentos, también procesa experiencias. Un conflicto no resuelto podía atascarse en el vientre y requerir rituales para ser liberado. En la tradición china, el hígado no es solo un órgano, sino el asiento de la ira. En la medicina ayurvédica, cada emoción tiene un impacto específico sobre los sistemas corporales y sanar requiere atender tanto al cuerpo como a la energía que lo alimenta. Hoy, en cambio, hemos aprendido a tapar los síntomas sin preguntar por su origen. Una pastilla para dormir, otra para el dolor, otra para animarte, y así, el mensaje del cuerpo queda silenciado. Pero silenciar un síntoma sin atender la causa es como apagar la alarma de un incendio sin apagar el fuego que la encendió. Piensa en alguien que vive con un dolor de espalda constante. Ha probado masajes, fisioterapia, ha cambiado de colchón. Nada funciona por mucho tiempo. Hasta que un día, en un momento de quietud, recuerda cómo durante años cargó con responsabilidades que no le correspondían, cuidar hermanos menores, resolver problemas ajenos, cargar culpas heredadas. Su espalda ha sido el mapa físico de ese peso. Cuando reconoce la carga emocional y comienza a soltarla, el dolor empieza a ceder. Este es el verdadero poder de escuchar al cuerpo, no solo aliviar el malestar, sino descifrar el código vibratorio que te está mostrando. Cada síntoma es un mensaje, y cuanto más lo ignores, más alto gritará. Haz la prueba, busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y lleva tu atención a esa parte de tu cuerpo que más tensión acumula. En lugar de juzgarla o desear que desaparezca, pregúntale: ¿qué intentas decirme? Puede que recibas una imagen, un recuerdo, una escena que no habías procesado. Puede que no veas nada, pero notes que tu respiración cambia o que la tensión se suaviza. Ese cambio es la señal de que algo se está moviendo. El cuerpo siempre busca el equilibrio. Incluso en la enfermedad hay un intento de restaurar la armonía. Un resfriado puede ser la manera que encuentra tu sistema de obligarte a parar. Un cansancio extremo puede levantar un muro protector para alejarte de un entorno que te drena. Nada de esto significa que debas resignarte al malestar, pero sí que es vital preguntarte: ¿qué me está pidiendo este síntoma? En lugar de atacarlo como a un enemigo, trátalo como al mensajero que trae una verdad que tu mente no quiere mirar. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que tu cuerpo expresa están alineados, algo cambia profundamente en tu campo energético. Ya no gastas energía sosteniendo una máscara. El peso de lo reprimido se disuelve. Tu vibración se vuelve más clara, más auténtica, y el universo, que siempre responde a señales limpias, comienza a reorganizar tu realidad de otra manera. Recuerda, tu cuerpo no es un obstáculo en el camino espiritual. Es tu aliado más leal. Ha estado contigo en cada batalla, guardando memoria de todo lo que la mente prefirió olvidar. Escucharlo es un acto de autocuidado, pero también de reconexión con tu verdad más profunda. Así que la próxima vez que sientas dolor, incomodidad o agotamiento, no te limites a buscar una solución rápida. Detente. Respira. Escucha. Porque a veces, lo que llamas dolor es simplemente la puerta hacia una liberación que has pospuesto demasiado tiempo. Capítulo 4. La emoción coherente como lenguaje universal. Existe un idioma que no se escribe con letras ni se pronuncia con la lengua.
Es un lenguaje tan antiguo que antecede a la primera palabra, tan preciso que no admite malas interpretaciones, y tan poderoso que puede moldear la materia sin necesidad de tocarla. Ese idioma es la emoción coherente, y aunque lo has hablado toda tu vida, quizá lo has olvidado de forma consciente. Las culturas ancestrales lo conocían bien. Los mayas lo expresaban en ceremonias donde el corazón era el altar central y cada ofrenda se impregnaba de un sentir genuino. Los monjes tibetanos lo entrenaban en silencio, permaneciendo durante horas en un estado interno de compasión o gozo inalterable. En el antiguo Egipto, el sacerdote no pronunciaba palabra hasta que su vibración interna estaba alineada con la intención de su rito. Para ellos, la coherencia emocional no era una técnica aislada, era una llave sagrada para interactuar con la red viva que sostiene y conecta todo lo que existe. En cambio, la mayoría de las personas modernas vive en una especie de fragmentación interna. Por fuera, sonríen, por dentro, tiemblan. Por fuera, repiten frases de confianza, por dentro, sienten la ansiedad de quien no controla su rumbo. Por fuera, declaran merezco lo mejor, mientras en lo profundo sospechan que tendrán que luchar y competir para obtenerlo. Esa incoherencia no es un defecto moral, sino un desorden vibratorio. Y el campo energético que nos rodea responde a ese desorden con precisión matemática. No escucha las palabras que repites frente al espejo, sino la señal que sostienes cuando ya no piensas en nada. No responde al impulso fugaz de un momento de inspiración, sino al pulso constante que tu cuerpo emite en tu estado más honesto. Imagina que tu vibración es la luz de un faro en mitad de la noche. Si esa luz parpadea, cambia de color o se apaga a intervalos, los barcos no sabrán cómo orientarse. Pero si se mantiene estable, clara y continua, la ruta se ilumina sin esfuerzo. La emoción coherente es precisamente eso, una luz sin contradicción interna. Ser coherente no significa fingir emociones positivas todo el tiempo ni negar lo que sientes. Significa habitar por completo la emoción que está presente, reconocerla y luego, con conciencia, elegir cuál quieres que se convierta en tu base. Si hay tristeza, la sientes y la atraviesas sin disfrazarla. Si hay enojo, lo reconoces y lo canalizas, sin permitir que se quede como huésped permanente. La coherencia no nace de ignorar lo incómodo, sino de integrarlo para luego moverte hacia un estado más elevado y estable. Piensa en la gratitud. No es un pensamiento repetido mecánicamente, sino un estado encarnado. Cuando recuerdas un instante real en el que te sentiste profundamente agradecido, el nacimiento de un hijo, un gesto de ayuda inesperada, un amanecer que te hizo llorar, tu cuerpo entero responde. Tu respiración se vuelve más lenta y profunda, los hombros se relajan, el corazón late en armonía. En ese momento, no solo piensas en la gratitud, la estás emitiendo. Y esa frecuencia, al ser tan pura, comienza a reorganizar todo a tu alrededor. La ciencia empieza a confirmar lo que los sabios han dicho durante siglos. Investigaciones del Instituto HeartMath muestran que cuando el corazón mantiene un patrón rítmico coherente, provocado por emociones como la compasión, el aprecio o la gratitud, el campo electromagnético que genera se expande y se vuelve más ordenado. Ese campo no solo influye en tu propio cuerpo, sino que impacta en las personas, los espacios y hasta en la forma en que los acontecimientos se desarrollan cerca de ti. Y aquí hay algo liberador. No necesitas mantener una emoción coherente las 24 horas del día. No es humano ni necesario. Lo que sí puedes hacer es entrenarte para volver a ella una y otra vez hasta que se convierta en tu punto de reposo natural. Es como regresar a casa después de un viaje, puede que te pierdas de camino, pero con la práctica siempre encuentras la ruta más rápido. Puedes probarlo ahora mismo. Siéntate en silencio y elige una emoción que quieras sembrar en tu campo, paz, amor, gratitud o confianza. Busca en tu memoria un momento real en el que esa emoción haya estado presente con intensidad. Revívelo como si estuviera sucediendo ahora, siente el lugar, los colores, los sonidos, la temperatura del aire. Observa cómo tu respiración cambia, cómo tus manos se suavizan, cómo se abre el espacio en tu pecho.
Permanece ahí unos minutos, sin pedir nada ni esperar nada. En ese instante, estás hablando el idioma más puro que existe, y el universo lo entiende sin traducciones. Con el tiempo, descubrirás que lo que no esté alineado con tu emoción coherente empezará a disolverse sin lucha. Las personas que no resuenen con tu señal se alejarán por sí mismas. Oportunidades que antes parecían imposibles comenzarán a manifestarse sin esfuerzo. Las decisiones confusas se volverán claras, porque la brújula de tu señal interna ya no se contradice. Este es el lenguaje más poderoso que puedes usar. No requiere discursos, ni convencer a nadie. La emoción coherente reorganiza la realidad porque la realidad, en su esencia, no es más que un reflejo de lo que emites. Cuando tu señal es estable, el mundo deja de verte como una figura difusa y comienza a reconocerte como un punto firme, inquebrantable. Recuerda, no se trata de soñar más alto, sino de vibrar más profundo. No se trata de pedir al universo lo que quieres, sino de convertirte en el campo que ya lo sostiene. Y en el instante en que tu emoción, tu pensamiento y tu acción dejan de estar en guerra, el universo no tiene otra opción que responder, porque, finalmente, puede escucharte en su idioma original. Capítulo 4. La emoción coherente como lenguaje universal. Existe un idioma que no se escribe con letras ni se pronuncia con la lengua. Es un lenguaje tan antiguo que antecede a la primera palabra, tan preciso que no admite malas interpretaciones, y tan poderoso que puede moldear la materia sin necesidad de tocarla. Ese idioma es la emoción coherente, y aunque lo has hablado toda tu vida, quizá lo has olvidado de forma consciente. Las culturas ancestrales lo conocían bien. Los mayas lo expresaban en ceremonias donde el corazón era el altar central y cada ofrenda se impregnaba de un sentir genuino. Los monjes tibetanos lo entrenaban en silencio, permaneciendo durante horas en un estado interno de compasión o gozo inalterable. En el antiguo Egipto, el sacerdote no pronunciaba palabra hasta que su vibración interna estaba alineada con la intención de su rito. Para ellos, la coherencia emocional no era una técnica aislada, era una llave sagrada para interactuar con la red viva que sostiene y conecta todo lo que existe. En cambio, la mayoría de las personas modernas vive en una especie de fragmentación interna. Por fuera, sonríen, por dentro, tiemblan. Por fuera, repiten frases de confianza, por dentro, sienten la ansiedad de quien no controla su rumbo. Por fuera, declaran merezco lo mejor, mientras en lo profundo sospechan que tendrán que luchar y competir para obtenerlo. Esa incoherencia no es un defecto moral, sino un desorden vibratorio. Y el campo energético que nos rodea responde a ese desorden con precisión matemática. No escucha las palabras que repites frente al espejo, sino la señal que sostienes cuando ya no piensas en nada. No responde al impulso fugaz de un momento de inspiración, sino al pulso constante que tu cuerpo emite en tu estado más honesto. Imagina que tu vibración es la luz de un faro en mitad de la noche. Si esa luz parpadea, cambia de color o se apaga a intervalos, los barcos no sabrán cómo orientarse. Pero si se mantiene estable, clara y continua, la ruta se ilumina sin esfuerzo. La emoción coherente es precisamente eso, una luz sin contradicción interna. Ser coherente no significa fingir emociones positivas todo el tiempo ni negar lo que sientes. Significa habitar por completo la emoción que está presente, reconocerla y luego, con conciencia, elegir cuál quieres que se convierta en tu base. Si hay tristeza, la sientes y la atraviesas sin disfrazarla. Si hay enojo, lo reconoces y lo canalizas, sin permitir que se quede como huésped permanente. La coherencia no nace de ignorar lo incómodo, sino de integrarlo para luego moverte hacia un estado más elevado y estable. Piensa en la gratitud. No es un pensamiento repetido mecánicamente, sino un estado encarnado. Cuando recuerdas un instante real en el que te sentiste profundamente agradecido, el nacimiento de un hijo, un gesto de ayuda inesperada, un amanecer que te hizo llorar, tu cuerpo entero responde. Tu respiración se vuelve más lenta y profunda, los hombros se relajan, el corazón late en armonía. En ese momento, no solo piensas en la gratitud,
la estás emitiendo. Y esa frecuencia, al ser tan pura, comienza a reorganizar todo a tu alrededor. La ciencia empieza a confirmar lo que los sabios han dicho durante siglos. Investigaciones del Instituto Earthmat muestran que cuando el corazón mantiene un patrón rítmico coherente, provocado por emociones como la compasión, el aprecio o la gratitud, el campo electromagnético que genera se expande y se vuelve más ordenado. Ese campo no solo influye en tu propio cuerpo, sino que impacta en las personas, los espacios y hasta en la forma en que los acontecimientos se desarrollan cerca de ti. Y aquí hay algo liberador, no necesitas mantener una emoción coherente las 24 horas del día. No es humano ni necesario. Lo que sí puedes hacer es entrenarte para volver a ella una y otra vez hasta que se convierta en tu punto de reposo natural. Es como regresar a casa después de un viaje, puede que te pierdas de camino, pero con la práctica siempre encuentras la ruta más rápido. Puedes probarlo ahora mismo. Siéntate en silencio y elige una emoción que quieras sembrar en tu campo: paz, amor, gratitud o confianza. Busca en tu memoria un momento real en el que esa emoción haya estado presente con intensidad. Revívelo como si estuviera sucediendo ahora. Siente el lugar, los colores, los sonidos, la temperatura del aire. Observa cómo tu respiración cambia, cómo tus manos se suavizan, cómo se abre el espacio en tu pecho. Permanece ahí unos minutos, sin pedir nada ni esperar nada. En ese instante, estás hablando el idioma más puro que existe, y el universo lo entiende sin traducciones. Con el tiempo, descubrirás que lo que no esté alineado con tu emoción coherente empezará a disolverse sin lucha. Las personas que no resuenen con tu señal se alejarán por sí mismas. Oportunidades que antes parecían imposibles comenzarán a manifestarse sin esfuerzo. Las decisiones confusas se volverán claras, porque la brújula de tu señal interna ya no se contradice. Este es el lenguaje más poderoso que puedes usar. No requiere discursos, ni convencer a nadie. La emoción coherente reorganiza la realidad porque la realidad, en su esencia, no es más que un reflejo de lo que emites. Cuando tu señal es estable, el mundo deja de verte como una figura difusa y comienza a reconocerte como un punto firme, inquebrantable. Recuerda, no se trata de soñar más alto, sino de vibrar más profundo. No se trata de pedir al universo lo que quieres, sino de convertirte en el campo que ya lo sostiene. Y en el instante en que tu emoción, tu pensamiento y tu acción dejan de estar en guerra, el universo no tiene otra opción que responder, porque, finalmente, puede escucharte en su idioma original. Capítulo 5. El observador interno. Cambia el que mira, cambia lo mirado. Imagina que caminas por una sala de espejos que parece no tener fin. Cada superficie te devuelve una versión diferente de ti mismo. En un espejo te ves más alto, en otro más bajo, en uno tu rostro está distorsionado, en otro es nítido y sereno. En un reflejo sonríes, en otro frunces el ceño. Avanzas convencido de que es el espejo el que cambia, hasta que descubres que no es así. Lo que realmente cambia es la forma en que tú estás mirando. El mundo es exactamente esa sala de espejos. Cada situación, cada persona, cada circunstancia refleja tu estado interno, aunque parezca algo completamente independiente de ti. Tu forma de observar la vida no es neutra, tiñe lo que ves. No porque la realidad allá afuera se transforme mágicamente, sino porque lo que percibes está filtrado por la vibración y la conciencia desde la que miras. La física cuántica lo expuso de forma fascinante con el célebre experimento de la doble rendija. Una partícula de luz puede comportarse como onda o como materia dependiendo de si es observada y, sobre todo, de cómo es observada. Esto rompe la ilusión de que existe un mundo fijo e inmutable esperándonos, revela que la observación no es pasiva, sino creativa. Si estás ansioso, el mundo se vuelve urgente, lleno de plazos que se acortan y amenazas que parecen multiplicarse. Si estás en calma, ese mismo mundo se expande y empiezas a ver soluciones que antes estaban ocultas. Si miras desde la carencia, todo lo que ves confirmará lo que falta. Si miras desde la gratitud,
descubrirás que ya había más de lo que creías. Piénsalo, un mismo silencio puede sentirse incómodo o sagrado según tu estado interno. Una misma mirada puede parecer juicio o ternura. Un mismo acontecimiento puede vivirse como una tragedia o como el inicio de un nuevo ciclo. La diferencia no está en el hecho en sí, sino en quién eres tú al mirarlo. Esto no significa que tengas que obligarte a ver todo de color de rosa o maquillar el dolor con optimismo forzado. Negar lo que incomoda es tan incoherente como quedarse atrapado en la queja. Lo que significa es que tienes la capacidad de elegir desde donde observas. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede transformar todo el resultado. Recuerda, lo que no puedes modificar afuera, siempre puedes transformarlo adentro. Y cuando cambia el observador, cambia lo observado. No es un truco mental ni un ejercicio de autoengaño, es una reconfiguración vibratoria. Es como cambiar el lente de una cámara, la escena sigue ahí, pero la imagen que capta se vuelve más clara, más luminosa o más difusa dependiendo del enfoque. Te propongo un experimento simple pero poderoso. Elige una situación que hoy te irrite, te entristezca o te frustre. Antes de actuar o reaccionar, detente. Respira profundamente, siente el peso de tu cuerpo sobre el suelo, relaja los hombros. Sin buscar forzar pensamientos positivos, pregúntate: ¿quién quiero ser mientras observo esto? No se trata de cambiar el hecho, sino de ajustar tu presencia frente a él. Obsérvalo desde un lugar de mayor calma, compasión o curiosidad y mira qué sucede. A veces, la persona que parecía hostil baja la guardia. A veces, la solución que antes no veías aparece con naturalidad. A veces, lo único que cambia es tu paz, y eso ya es suficiente para que todo lo demás empiece a reorganizarse. Los maestros antiguos lo enseñaron de muchas maneras. En el Zen se dice que la mente es como un estanque, si el agua está agitada, refleja imágenes distorsionadas, si está quieta, refleja con claridad la realidad. Hermes Trismegisto, en sus principios herméticos, recordaba que como es adentro, es afuera, la mirada interna es la matriz donde se imprime tu mundo externo. Y los chamanes de diversas culturas sabían que, para sanar una herida en la tribu, primero había que sanar la forma en que se la miraba. Ser el observador consciente es reconocer que la vida no te sucede como un fenómeno ajeno, participas activamente en cómo se desarrolla a través del estado interno desde el que la miras. En ese instante, recuperas poder. Dejas de ser un espectador y te conviertes en creador, no porque controles los eventos, sino porque dominas la vibración con la que los presencias. Así que, la próxima vez que algo se presente como un muro infranqueable, recuerda: el muro puede ser la misma piedra de siempre, pero si cambia quien lo observa, también cambia el camino que ve. Porque la vida, igual que la sala de espejos, no está aquí para engañarte, sino para mostrarte quién eres mientras miras. Capítulo 6. El guardián vibratorio, el patrón inconsciente que firma tu realidad. En lo más profundo de tu campo energético, en esa zona donde la mente rara vez se asoma, existe una fuerza silenciosa que decide mucho más de lo que imaginas. No firma contratos, no pronuncia palabras, no se muestra a plena luz, y sin embargo, su huella está en cada relación que sostienes, en cada oportunidad que tomas, y también en aquellas que misteriosamente dejas pasar. A esa fuerza podemos llamarla el guardián vibratorio. No es una entidad externa ni un castigo impuesto por un destino caprichoso. Es un patrón energético que se formó en ti mucho antes de que tuvieras lenguaje para describirlo. En la mayoría de los casos, nació en la infancia, cuando tu sistema nervioso tomó la decisión, sabia y necesaria en ese momento, de que era más seguro protegerte que expandirte. Esa decisión, que entonces te salvó, se convirtió con el tiempo en la voz silenciosa que dicta los límites invisibles de tu vida adulta. Imagina a un niño que crece en un entorno donde mostrar sus emociones es peligroso. Cada vez que se ilusiona, alguien lo ridiculiza. Cada vez que llora, recibe rechazo o castigo. Ese niño, sin comprender del todo lo que ocurre, graba en su interior un pacto: para estar a salvo, debo ocultar lo que siento.
No lo razona, lo imprime como una frecuencia de fondo. Y aunque los años pasen y la memoria consciente olvide, el cuerpo y el campo energético siguen transmitiendo ese registro como si fuera ley. El guardián vibratorio opera desde ese archivo oculto. Cuando intentas abrirte a una relación auténtica, activa la alarma, esto no es seguro. Cuando estás por dar un salto importante en tu trabajo, susurra, podría salir mal, mejor retrocede. Y aunque conscientemente quieras avanzar, sin darte cuenta ajustas tu vibración para mantenerte en el terreno conocido. No es que este guardián quiera sabotearte. Su lógica es tan simple como contundente, si esta frecuencia me mantuvo con vida, es la que debo sostener. El problema es que lo que te protegió en el pasado puede estar asfixiando tu expansión en el presente. Y como este patrón no habla con palabras, lo que ves afuera son resultados que parecen casualidad, proyectos que se frenan sin explicación, personas que se alejan justo cuando había cercanía, ingresos que desaparecen. Salud que se debilita de forma intermitente. Muchos intentan saltar esta barrera con afirmaciones, cursos o rituales. Pero mientras el guardián siga activo en tu vibración base, el campo obedecerá su señal y no la de tus deseos conscientes. Es como intentar mover un barco con los remos mientras el ancla sigue clavada en el fondo, por más esfuerzo que hagas, no avanzarás mucho. Desactivar al guardián no significa destruirlo. Si existe es porque, en algún momento, fue tu aliado más fiel. El verdadero trabajo es integrarlo, reconocer que cumplió su función, agradecerle por haberte cuidado, y mostrarle que ya no estás en el mismo escenario en el que él aprendió a protegerte. El primer paso es observar con honestidad dónde se repite el patrón. Quizá en el amor, cuando todo empieza a ir bien y de pronto sientes que necesitas alejarte. Quizá en lo financiero, cuando alcanzas un nuevo nivel de ingresos y, sin darte cuenta, creas gastos que te devuelven al punto inicial. O en tu salud, cuando mejoras y luego caes en hábitos que te desgastan. En cada una de esas áreas, el guardián está firmando contratos energéticos sin pedir tu permiso. Imagina a una mujer que creció escuchando que el éxito corrompe y que las personas con dinero son egoístas. De adulta, trabaja duro, recibe oportunidades importantes, pero justo antes de consolidarlas, toma decisiones que las hacen caer. No es mala suerte, es su guardián vibratorio asegurándose de que se mantenga lejos de lo que él interpreta como una amenaza. Aquí entra el trabajo consciente. No basta con declarar quiero abundancia si tu campo aún sostiene no es seguro tenerla. No basta con decir quiero amor si tu vibración base sigue emitiendo ser vulnerable me hará daño. El proceso de integración empieza con presencia. Cada vez que identifiques una reacción automática que te aleja de lo que dices querer, haz una pausa y pregúntate. ¿Qué parte de mí cree que esto no es seguro? No busques una respuesta lógica, tal vez llegue como una sensación física, una imagen fugaz o una emoción repentina. Ese es el momento de abrir el diálogo con tu guardián. Cuando lo reconozcas, no lo ataques ni intentes silenciarlo. Dile, te escucho. Gracias por cuidarme hasta ahora. Pero hoy, yo elijo. Repite este acto de presencia tantas veces como sea necesario, hasta que el patrón pierda fuerza. Con el tiempo, el guardián dejará de ser el único que sostiene la llave y empezará a confiar en tu nuevo centro de mando. Lo asombroso es que, cuando esto sucede, la realidad externa responde casi de inmediato. Oportunidades que antes se cerraban permanecen abiertas, personas que antes se alejaban se acercan, proyectos que antes se bloqueaban fluyen. No es que algo mágico ocurra afuera, es que tu señal interna deja de estar dividida entre el deseo y el miedo. El guardián vibratorio no desaparece por completo, ni necesita hacerlo. Pero cuando aprende a trabajar contigo en lugar de contra ti, deja de ser un carcelero y se convierte en un guardián del umbral, aquel que, en vez de impedirte pasar, te recuerda que estás cruzando hacia un territorio nuevo. Y que esta vez puedes caminar sin esconderte. Capítulo 7. El espejo oculto, todo lo que no acepta se proyecta. La realidad tiene una cualidad inquietante,
no se limita a mostrar lo que te gusta o lo que quieres ver. Refleja también lo que prefieres ocultar, aquello que empujaste a la penumbra para no sentirlo. Y lo hace con una precisión tan incómoda como perfecta. No es un castigo ni una condena, sino una forma impecable de devolverte las partes de ti que han quedado fuera de tu abrazo. Imagina que tu vida es una galería infinita de espejos invisibles. Cada persona que conoces, cada circunstancia que atraviesas, cada desafío que se cruza en tu camino es un reflejo que te muestra algo de ti mismo. A veces, ese reflejo es luminoso y lo recibes con agrado. Otras veces, es incómodo, molesto o incluso irritante. Y aquí está la clave: cuanto más te incomoda algo afuera, más probable es que esté señalando algo que no has querido mirar adentro. Las tradiciones espirituales lo llaman de distintas maneras: proyección, sombra, reflejo. Cuando rechazas una emoción, un rasgo o una historia interna, la conciencia busca la manera de ponértelo delante. ¿El método más eficaz? Encarnarlo en el mundo que te rodea. Así, la arrogancia que detestas en otros puede ser un eco de tu propio miedo a brillar y ser visto. La frialdad que criticas tal vez resuene con una parte tuya que aprendió a desconectarse para no sufrir. La injusticia que observas repetirse podría ser un espejo de la falta de justicia que has tenido contigo mismo. Aceptar esto no es fácil, porque la mente prefiere mantener la narrativa de que el problema está allá afuera. Es mucho más sencillo culpar al otro que preguntarse, ¿qué parte de mí está generando o atrayendo esta experiencia? Pero el campo energético es imparcial, no se alía con tu ego ni se deja convencer por tus excusas. Refleja exactamente la vibración que sostienes, incluso aquella que escondes bajo capas de justificación. Piénsalo con un ejemplo. Conoces a alguien que siempre termina en relaciones donde no se siente valorado. Desde fuera parece mala suerte o un patrón de elección deficiente. Pero si miras más profundo, descubrirás que esa persona no ha aprendido a tratarse a sí misma con verdadero respeto. El reflejo externo insiste en mostrarle lo que aún no se ha dado, hasta que decida dárselo. Este principio es incómodo porque desmonta el papel de víctima. Si todo es espejo, todo es oportunidad para verte. Y cuando lo aceptas, dejas de gastar energía en cambiar a los demás y empiezas a transformarte tú. Los místicos sufíes decían: el mundo es un espejo perfecto, mírate en él y sabrás quién eres. En el taoísmo, se habla del reflejo del lago. Cuando el agua está turbia, culpar al reflejo es inútil, la claridad llega a limpiar el agua. Y en la psicología profunda de Carl Jung, este principio se llama la sombra, las partes de ti que has rechazado o ignorado, pero que siguen operando y buscando integración. La sombra no es maldad. Es simplemente aquello que no has aprendido a amar en ti. Puede ser un rasgo criticado en tu infancia y que decidiste ocultar para ser aceptado. Puede ser una emoción que te enseñaron a reprimir para no parecer débil. Puede ser un deseo que chocaba con las expectativas de tu entorno. Mientras no reconozcas esa parte, seguirá apareciendo afuera, encarnada en personas o en situaciones, para que la veas con claridad. Y cuanto más la rechaces, más insistente se volverá el reflejo. No porque la vida sea cruel, sino porque tu alma busca completitud. Integrar la sombra no significa justificar conductas dañinas ni tolerar abusos. Significa atreverte a mirar dentro y decir: sí, esto también es parte de mí, aunque no me guste. Y puedo relacionarme con ello de una forma más consciente. Cuando haces esto, el reflejo externo pierde intensidad. Ya no necesita presentarse como obstáculo porque tú ya lo estás reconociendo. Puedes practicarlo así. Piensa en 3 personas o situaciones que recientemente te hayan alterado, irritado o herido. Anótalas en un papel. Junto a cada una, pregúntate: ¿qué parte de mí resuena con esto, cuando en mi vida he actuado, sentido o creído algo similar? No busques la respuesta perfecta ni te justifiques. Busca honestidad. Puede que al principio la mente lo niegue, pero si sigues indagando, surgirán recuerdos, sensaciones o creencias que conectarán con esa frecuencia oculta.
Cuando eso sucede, no hay lugar para la culpa, sino para la liberación. Porque lo que se ve y se integra deja de proyectarse como piedra en el camino. Es como encender la luz en una habitación que parecía amenazante, descubres que no había monstruos, solo partes de ti esperando ser reconocidas. Esa es la verdadera función del espejo oculto, no reflejarte para juzgarte, sino devolverte las piezas que te faltan para sentirte entero. Cuando las recoges, tu vibración cambia. Y cuando cambia tu vibración, la realidad que te rodea, ese espejo sin fin, comienza a mostrarte una imagen completamente distinta. Capítulo 8. Visualizar sin necesidad. Hay momentos en la vida en que la imaginación deja de ser un mero pasatiempo y se convierte en un refugio sagrado. Tal vez recuerdes tu infancia, cuando podías cerrar los ojos y, con un simple parpadeo, desaparecer del lugar donde estabas para entrar en un mundo que tú mismo diseñabas. En ese mundo no había límites, podías volar sobre un bosque iluminado por luciérnagas gigantes, caminar por una playa donde el mar parecía cristal líquido, o refugiarte en una casa cálida donde siempre te sentías seguro. Ese acto, que en la niñez parecía un juego espontáneo, era en realidad un arte poderoso, la capacidad de visualizar desde el recuerdo vivo de lo posible, no desde el hueco de la carencia. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Lo que antes fluía como un río libre comenzó a llenarse de reglas, métodos y exigencias. Empezaste a escuchar que, si querías crear tu realidad, debías visualizar todos los días a la misma hora, seguir técnicas precisas, repetir afirmaciones, recortar imágenes y pegarlas en un tablero de sueños. Al principio, la idea parecía inspiradora, tener una meta clara, enfocar la energía. Pero con el paso de los días, algo se volvió pesado. Ya no estabas viajando a un lugar interno que te pertenecía, estabas intentando convencer al universo de que te diera algo que aún no sentías como tuyo. Es aquí donde la visualización deja de ser creadora para convertirse en súplica. Cuando imaginas desde la necesidad, el mensaje vibratorio que emites no es esto ya es real para mí, sino esto todavía me falta. Y el campo energético que te rodea no responde a lo que declaras querer, sino a lo que sostienes como verdad interna. Si tu verdad vibratoria es no lo tengo, eso es exactamente lo que seguirá reflejándose en tu vida. Es como sembrar una semilla y luego mirar la tierra todos los días con ansiedad, desenterrándola a cada rato para ver si ya germinó. Esa inquietud, esa impaciencia, altera la frecuencia y, en lugar de nutrirla, interfiere en su crecimiento. La semilla no necesita que la convenzas de crecer, necesita que confíes, que riegues, que cuides y que la dejes en paz para que la vida haga su trabajo. Visualizar sin necesidad es regresar a la raíz de este arte. Es cerrar los ojos no para escapar de lo que tienes, sino para habitar plenamente aquello que eres capaz de sentir aquí y ahora. No se trata de inventar un castillo en el aire imposible, sino de convocar una emoción que tu cuerpo ya conoce, aunque sea de un instante breve en tu pasado o incluso de un sueño que dejó huella. Recuerda un momento en el que sentiste paz auténtica, alegría sin motivo o gratitud pura. No importa si fue algo pequeño, una tarde en silencio, un abrazo inesperado, la risa espontánea con un amigo. Vuelve ahí. No empujes imágenes a la fuerza, deja que nazcan desde la emoción. Cuando la emoción es genuina, las imágenes surgen solas, como recuerdos que siempre estuvieron esperando a ser encendidos. Las culturas antiguas lo sabían bien. Los chamanes amazónicos no pedían visiones a la selva, entraban en comunión con ella, sintiéndose parte de su respiración, hasta que la visión se revelaba por sí misma. En el Tíbet, los monjes se visualizaban encarnando cualidades de compasión o sabiduría, no desde el deseo de llegar a serlo, sino desde la certeza de que ya eran esa esencia y solo estaban recordando. La diferencia energética es enorme. La necesidad emite un campo de urgencia y carencia, la plenitud, un campo de coherencia y expansión. Y el universo, ese espejo impecable, refleja siempre la señal más fuerte que sostienes. La emoción auténtica, sentida en el cuerpo, es infinitamente más potente que un pensamiento repetido 1000 veces.
Por eso, antes de visualizar, el verdadero trabajo es alinear tu estado interno. Siéntate, respira, siente tu peso sobre el suelo y pregúntate: ¿puedo sentir esto como algo que ya vive en mí, aunque todavía no lo vea afuera? Si la respuesta es sí, estás listo para visualizar desde la plenitud. Si la respuesta es no, no fuerces la imagen, dedica ese momento a cultivar una emoción más accesible para ti, aunque sea una distinta a la que buscabas. Muchos creen que la visualización es solo un ejercicio mental, pero en realidad es un diálogo directo con el campo vibratorio. Y este campo no entiende de tiempo lineal ni de promesas, responde únicamente al pulso que recibe en este instante. Cuando visualizas sin necesidad, el mensaje que envías es: esto es lo que soy ahora, y esa coherencia curva la materia hacia ti. Piensa en alguien que ama cocinar. No prepara un plato solo para recibir aplausos, lo hace porque, en el acto mismo de cocinar, ya está disfrutando. La satisfacción está presente antes de que el plato esté terminado. Ese es el tipo de energía que vuelve creadora a la visualización. La alegría no llega al final, sino que acompaña todo el proceso. Visualizar sin necesidad es, en el fondo, un ejercicio de confianza. Es decirle al universo: no corro detrás de lo que quiero, porque ya vibro en la frecuencia de tenerlo. Y desde ahí, no hay lucha, no hay tensión, no hay prisa. La realidad empieza a reorganizarse no porque la persigas, sino porque se ajusta a la señal estable que ahora sostienes. Cuando lo entiendes, la visualización deja de ser una tarea que debes cumplir para lograr algo y se convierte en un ritual íntimo que disfrutas por sí mismo. Deja de ser un medio para un fin y se transforma en un fin en sí mismo. Y la paradoja es que, cuando llegas a este punto, aquello que antes parecía lejano empieza a manifestarse sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado esperándote. Capítulo 9. Proyectar desde la emoción, la frecuencia que construye el mundo. En lo más profundo de tu ser existe un centro invisible, un núcleo silencioso que nunca deja de emitir señales, incluso cuando tú no eres consciente de ello. Es como una antorcha encendida en medio de la noche, su luz viaja más allá de lo que puedes medir, su calor se siente incluso a grandes distancias. Ese centro se alimenta con cada pensamiento que albergas, con cada emoción que sostienes, con cada recuerdo que revives y con cada sensación que decides ignorar. Y lo que el mundo te devuelve no es un reflejo literal de lo que dices querer, sino de la temperatura vibratoria que mantienes encendida en ese núcleo. La emoción es el verdadero idioma del universo. Las palabras son símbolos, las imágenes, mapas. Pero la emoción es energía pura, la corriente viva que atraviesa todo lo que existe. Puedes pronunciar 1000 veces la frase soy abundante, pero si en tu interior vibra la ansiedad de no tener suficiente, la señal que el campo recibe no es de abundancia, sino de carencia. Es como intentar interpretar una melodía perfecta con un instrumento desafinado. Las notas pueden ser correctas, pero la vibración no llega limpia, y el oyente, el universo, responde a la vibración, no a la letra. Cuando comprendes esto, todo cambia. Te das cuenta de que no proyectas con lo que piensas, sino con lo que sientes. La emoción es la tinta con la que escribes tu realidad, los pensamientos son las palabras, pero sin tinta, esas palabras jamás se imprimen. Y no solo eso, la calidad de la tinta, su pureza, su color, su fuerza, determina la nitidez del resultado que verás reflejado afuera. Piensa en un músico que interpreta una pieza. Puede tocar cada nota con exactitud técnica, pero si no hay emoción, la música es hueca, olvidable. En cambio, si toca con el alma, incluso un error en la ejecución pasa inadvertido, porque lo que llega al oyente no es la perfección de la forma, sino la fuerza de la vibración que la sostiene. Así ocurre con tu vida. Lo que proyectas no es un catálogo perfecto de ideas, sino la resonancia emocional que las impregna. Incluso la ciencia se ha asomado a este misterio. En estudios de biofotónica, se ha observado que las células humanas emiten luz, fotones, y que la intensidad y coherencia de esa luz varía según el estado emocional de la persona. No se trata solo de una metáfora, la emoción es una señal física,
medible, que se expande más allá de tu cuerpo, interactuando con otros campos y realidades. Los sabios de la antigüedad no tenían instrumentos de laboratorio, pero lo sabían. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se enseñaba que el corazón era un emisor capaz de influir en la materia y que, en el juicio del alma, se pesaba para medir la pureza de esa vibración. Proyectar desde la emoción no significa fingir sentir algo que no está presente. No se trata de actuar o de forzarte a estar positivo todo el tiempo. Se trata de entrenar tu sistema interno para habitar más a menudo estados que fortalezcan y limpien tu señal. Si quieres atraer armonía, cultiva emociones que generen armonía. Si quieres atraer oportunidades, cultiva la emoción de apertura y curiosidad. Si quieres atraer amor, empieza por cultivar el gozo de estar vivo y la gratitud por lo que ya está contigo. Aquí es donde muchos se confunden. No se trata de esperar a que algo ocurra para entonces sentir lo que deseas, sino de sentirlo primero para que lo externo pueda alinearse con esa frecuencia. Es invertir el orden. Es permitir que la emoción abra el camino, en lugar de esperar a que el camino despierte la emoción. No es un acto de autoengaño, sino de reconocimiento. La vibración es la que convoca la forma, no al revés. Los toltecas describían al ser humano como un soñador que crea su mundo con los colores de su emoción. Si pintas con miedo, tu sueño tendrá formas duras, sombras densas y bordes filosos. Si pintas con gratitud, tus trazos serán amplios, las formas suaves y los espacios luminosos. No puedes pintar un amanecer usando los pigmentos de la noche. En la vida cotidiana, proyectar desde la emoción requiere práctica. Cuando recibes una noticia desagradable, tu reacción automática podría arrastrarte al miedo, la frustración o la ira. Pero puedes detenerte y preguntarte: ¿qué emoción voy a sostener frente a esto? Tal vez no sea realista elegir alegría, pero si puedes elegir claridad en lugar de confusión, calma en lugar de pánico, apertura en lugar de cierre. Cada elección emocional es un ajuste fino en la señal que emites al campo. Un ejemplo simple. Envías un mensaje importante a alguien y no obtienes respuesta. Desde la ansiedad, proyectas inseguridad y rechazo. Esa vibración crea un campo que dificulta la conexión. Desde la confianza, proyectas calma y apertura. Esa vibración genera un espacio donde la relación puede florecer. En ambos casos, haces lo mismo, esperar, pero la frecuencia que lanzas al mundo es completamente distinta, y eso influye en lo que recibirás. Este es el gran secreto que los guardianes del conocimiento repetían. La emoción no es solo el resultado de tu vida, es el origen de ella. Quien aprende a manejar su estado interno posee la llave para moldear el mundo que percibe. Por eso, antes de hablar, de actuar o de decidir, obsérvate. ¿Qué frecuencia estoy sosteniendo ahora mismo? Esa frecuencia, aunque invisible, está firmando los próximos capítulos de tu historia. Cuando comienzas a vivir así, algo cambia para siempre. Dejas de obsesionarte con controlar cada detalle externo, porque comprendes que el verdadero poder está en sostener la vibración que hará que las piezas correctas se acomoden por sí solas. Tu vida comienza a responder como un eco fiel a la música que tocas en tu interior. Y entonces, lo que proyectas deja de ser un deseo incierto para convertirse en una ley interna. Tu frecuencia es tu destino. Capítulo 10. El silencio como aliado, el espacio donde la realidad se ordena. Hay una fuerza que, aunque invisible y aparentemente pasiva, ha moldeado imperios, inspirado revelaciones y sanado heridas que parecían imposibles: el silencio. En un mundo donde las palabras se derraman sin medida, donde el ruido invade incluso nuestros espacios más íntimos y donde la prisa dicta el compás de cada día, el silencio parece un lujo inalcanzable. Pero en la verdad profunda de las cosas, no es un lujo, es una necesidad tan vital como el aire que respiras o el agua que bebes. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia de ti mismo. Es un espacio donde las capas superficiales de la mente se aquietan, permitiendo que lo verdadero, lo que siempre estuvo ahí, pero oculto bajo el murmullo constante, salga a la luz. No es una fuga del mundo,
sino una forma más profunda de habitarlo. Un estado donde el tiempo se expande, lo urgente deja de devorar lo importante y la visión se aclara. En las tradiciones espirituales más antiguas, el silencio es la puerta de entrada a lo sagrado. Los místicos sufíes lo cultivaban antes de recibir enseñanzas, conscientes de que la palabra sin silencio previo cae sobre un terreno árido. Los yogis lo practicaban como preparación para la meditación, sabiendo que una mente agitada es como un lago revuelto, incapaz de reflejar la verdad. En el taoísmo, Lao Tse no solo enseñaba con palabras, sino también con pausas tan profundas que el discípulo sentía que algo invisible estaba siendo transmitido en ese vacío. Piensa en un lago de montaña. Si el agua está agitada, solo ves espuma y ondas que distorsionan las formas. Pero si el agua se aquieta, la superficie se convierte en un espejo capaz de reflejar el cielo entero. Así es la mente en silencio, no pierde nada, lo gana todo, porque recupera su capacidad de reflejar con precisión lo que es. En la vida moderna, el silencio auténtico es más difícil de encontrar que cualquier tesoro. No basta con apagar el televisor o cerrar la puerta, es necesario calmar el ruido interno, ese diálogo constante que discute, analiza y repite viejas historias. Puedes estar en una habitación aislada y seguir sintiendo estruendo en tu cabeza. Cultivar el silencio es aprender a permanecer presente sin pelear con el ruido, permitiendo que se disuelva como una nube que se aleja empujada por el viento. La ciencia empieza a confirmar lo que los sabios ya sabían. Estudios de neurociencia muestran que el silencio activa áreas cerebrales relacionadas con la regeneración, la memoria y la creatividad. Se ha comprobado que 2 horas de silencio al día pueden estimular el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo, la región del cerebro vinculada al aprendizaje y las emociones. Más allá de lo biológico, el silencio afina tu campo energético, como un músico que ajusta su instrumento antes de interpretar la pieza. Y aquí está la clave, en el silencio, la realidad se ordena sola. No porque los problemas desaparezcan como por arte de magia, sino porque al dejar de agitar el agua con pensamientos y reacciones, permites que las soluciones se asienten y se vuelvan visibles. La acción precipitada suele enredar más los hilos, el silencio, en cambio, deja que se desenreden por sí mismos. Los chamanes amazónicos hablan del oído del corazón, la capacidad de escuchar lo que no tiene voz. Dicen que en el silencio uno puede oír a la selva, al río y hasta a las estrellas, y que esas voces antiguas siempre saben el siguiente paso que hay que dar. Jesús, según los evangelios apócrifos, se retiraba a lugares solitarios para orar y escuchar, no porque necesitara palabras nuevas, sino porque el silencio es el lenguaje de Dios. Practicar el silencio no significa abandonar el mundo, sino entrar en él desde otro nivel. Puedes cultivarlo en una habitación tranquila, en un parque al amanecer o incluso en medio de una conversación, practicando la escucha profunda sin la urgencia de responder. No se trata de quedarse mudo, sino de dejar que cada palabra que pronuncies nazca del silencio y no del ruido interno. Y algo misterioso ocurre cuando el silencio se vuelve hábito. Los problemas dejan de ser enemigos y se revelan como mensajeros, las decisiones dejan de sentirse como saltos al vacío y se transforman en pasos naturales, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una danza. Esto sucede porque el silencio no solo ordena la mente, sino que reordena la energía desde la que proyectas cada acción. En ese estado, tu vibración se vuelve distinta. Las personas lo perciben aunque no sepan explicarlo. Un ser que ha cultivado el silencio transmite paz incluso en medio del caos, su sola presencia baja el volumen de los miedos ajenos. Esa es la fuerza sutil del silencio, no impone, pero transforma todo lo que toca. Si logras permanecer en silencio, no como ausencia de palabras, sino como presencia pura, descubrirás que la realidad no necesita que la empujes para alinearse. Basta con sostener ese espacio para que el orden natural emerja por sí solo. Porque el silencio, lejos de ser un vacío, es el campo fértil donde la vida escribe sus verdades más altas y donde el alma recuerda el lenguaje que el ruido había borrado. Capítulo 11. El poder de la intención enfocada, flechas de energía dirigidas.
La mayoría de las personas caminan por la vida con una intención dispersa, como si arrojaran puñados de arena al viento esperando que algún grano, por azar, encienda una montaña. Pero la energía, igual que la luz, obedece una ley sencilla y exacta: lo que enfoca se expande. Una linterna ilumina, un láser transforma. La diferencia no es el qué, sino el cómo. La misma luz, concentrada, atraviesa. Intención enfocada no es desear con fuerza ni fantasear con un futuro ideal, es un alineamiento total entre pensamiento, emoción y acción, sostenido con la certeza de que el resultado ya vive en el campo invisible y solo estás despejando el camino para verlo. No se trata de querer mucho, sino de habitar la frecuencia de lo que ya te pertenece por resonancia. Allí, el deseo deja de ser carencia y se vuelve presencia. Imagina al arquero en el claro del bosque. Podría disparar sin apuntar y confiar en la suerte, llenar el cielo de flechas y vaciarse a sí mismo de fuerza. O podría detenerse, alinear su columna con la tierra, sentir el peso del arco, visualizar el blanco con precisión, tensar la cuerda y soltar en una sola exhalación. Esa exhalación es su firma vibratoria. La flecha viaja no por la prisa, sino por la claridad. La intención enfocada funciona igual. Cuando eliges un blanco interno y lo sostienes con una emoción coherente, el campo comienza a reorganizarse. Tus conversaciones cambian, tu atención se vuelve selectiva, tus decisiones trazan líneas rectas donde antes dibujabas círculos. La vida parece coincidir contigo, pero lo que ocurre es más simple: por fin tú coincides contigo mismo. Los antiguos lo sabían. El hermetismo lo dice sin rodeos: la energía sigue al pensamiento. El Zen habla de la flecha que no falla cuando la mente no se aparta del centro. Y aunque la ciencia discuta sus metáforas, una intuición permanece: la realidad responde con mayor docilidad cuando la observas sin fisuras internas. Allí donde tu mirada se vuelve total, lo posible encuentra un cauce. Ahora observa cómo, en lo cotidiano, nos saboteamos. Se formula un objetivo y enseguida se siembran dudas: ¿será mucho? ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo pierdo? Esas preguntas no son reflexión, son viento cruzado. La flecha no falla por falta de fuerza, sino por falta de silencio en el instante del disparo. La obsesión también desvía: vigilar el resultado cada minuto es como tirar de la flecha cuando ya está en el aire. La atención que vigila por miedo es distinta de la atención que sostiene por confianza: una contrae, la otra dirige. Te cuento 3 escenas, pequeñas y verdaderas en su lógica. Primera escena. Lidia, diseñadora, quería más clientes. Palabra imprecisa. Al sentarse en silencio, cambió la frase a una sola imagen nítida: 3 proyectos alineados con su estética, bien remunerados, con fechas claras. No repitió la imagen como castigo, la vivió por 2 minutos al día hasta sentir gratitud anticipada. En 2 semanas, rechazó 2 ofertas que antes habría aceptado por ansiedad. Un mes después, tenía exactamente 3 proyectos, con su nombre escrito desde hacía tiempo en agendas que ella aún no conocía. No era magia, había retirado el ruido que la hacía decir sí donde su cuerpo decía no. Segunda escena. Un atleta aficionado vivía lesionándose al preparar una carrera. Su intención era bajar tiempos, pero su emoción base era prisa y comparación. Cambió el blanco por correr suelta y limpia. Ajustó el entrenamiento, durmió mejor, respiró distinto. No bajó tiempos en una semana, bajó tensión en un día. 2 meses después, su marca cayó por gravedad. Cuando la flecha es precisa, la distancia se acorta sola. Tercera escena. Un docente quemado quería salir del agotamiento. Seguir nombrando el agotamiento lo mantenía como centro. Cambió su lenguaje interno a recupero presencia y alegría pedagógica, hizo microajustes en clase, pidió 1 hora menos y preparó con placer un solo módulo. El aula respondió al tono. La intención no cambió la institución, cambió su emisión dentro de ella, y la institución reordenó su trato alrededor de esa nueva vibración. La intención enfocada no es fuerza bruta, es precisión.
Es la diferencia entre iluminar una habitación con una bombilla y cortar metal con un haz concentrado. Y, sobre todo, es coherencia. No puedes intencionar abundancia y alimentar pensamientos de carencia como si fueran verdades sagradas. No puedes intencionar amor mientras sostienes resentimientos antiguos como amuletos. El arco, la cuerda y el arquero deben vibrar juntos. Si la mente apunta, pero el cuerpo tiembla y la emoción desconfía, el disparo traiciona el blanco por milímetros que, en el destino, son kilómetros. ¿Cómo se entrena esa coherencia? No con rigidez, sino con rituales breves y hondos. Considera este rito del arquero, sin listas ni técnicas complicadas, solo un cauce. Siéntate por la mañana y siente el peso de tu espalda contra la silla, los pies como raíces, el rostro suave. Antes de pedir, vacía, 3 respiraciones que exhalen largo, como si soltaras polvo de un cuarto antiguo. Nombra en voz interna una sola intención para el día, no como exigencia, sino como imagen completa. Que tenga textura y emoción, que puedas olerla. Habítala 2 minutos hasta sentir el gesto corporal que la acompaña, tal vez el pecho se abre medio centímetro, tal vez la mandíbula suelta su presión. Ese microcambio es tu cuerda tensada. Luego suelta. A partir de ahí, tu tarea no es vigilar, sino caminar como quien ya es. A mitad del día, cuando aparezca la dispersión, no discutas con ella, vuelve al gesto corporal. El cuerpo es el recordatorio más fiel del blanco. Hay errores comunes de enfoque que conviene reconocer con suavidad, porque no se corrigen desde el reproche sino desde la conciencia. El primero es el polen de objetivos, querer todo a la vez con la misma intensidad. La vida prospera por estaciones. Elegir no es renunciar a lo demás para siempre, es honrar el turno de lo que ahora desea florecer. El segundo es la intención prestada, perseguir un objetivo heredado, estatus, cifras, aplausos, que no te enciende de verdad. Una flecha disparada por deseo ajeno siempre cae pronto. El tercero es el micromanejo del universo, intentar dictar el cómo y el cuándo como si conocieras todos los caminos. La intención enfocada da una orden clara al campo y después confía en rutas que tú no habrías inventado ni en tus mejores planes. También existe un aliado silencioso, la prueba de ajuste fino. Cuando lanzas una intención, la realidad suele responder con señales de calibración. A veces llegan como puertas que se cierran. No siempre son negativas, pueden ser alineadoras. Si tu intención es integridad y aparece la oportunidad fácil pero torcida, él no es parte del sí más nítido que estás convocando. Otras veces llegan sincronicidades, una conversación casual que contiene exactamente la pieza que faltaba, un libro en el lugar preciso, un correo atrasado que llega a tiempo. No colecciones señales por superstición, úsalas para ajustar la mirilla. La pregunta práctica es ineludible, ¿cómo distinguir entre obsesión y enfoque? La obsesión aprieta la respiración, contrae el cuerpo, necesita resultados para existir. El enfoque ablanda el rostro, ordena la atención y puede esperar. La obsesión lucha contra el tiempo, el enfoque lo convoca. Si tu intención te quita presencia del aquí y ahora, no es flecha, es látigo. Recoloca el arco en la mano abierta y recuerda que el ritmo también es parte de la puntería. Otro matiz, la intención enfocada no compite con la realidad, dialoga con ella. Hay momentos en que la vida te muestra un desvío. No siempre es un rechazo, a menudo es un ángulo mejor. Piensa en el navegante que quiere llegar a una isla y elige una derrota que aprovecha el viento. No renuncia al destino, se alinea con las fuerzas que lo llevan. La rigidez hiere flechas, la plasticidad las guía. En lo emocional, sostener un blanco implica madurez. Habrá días en que el cansancio te pida cortar la práctica y tu viejo patrón te sugiera multiplicar tareas para sentir control. Precisamente ahí la flecha se define. La intención enfocada vive en decisiones pequeñas, decir un no a tiempo, dar un sí sin miedo, escribir un mensaje con la precisión de quien honra su palabra. El universo no premia discursos, responde a vibraciones estables, visibles en tus microactos.
Una historia más, en registro íntimo. Un artesano del norte decidió vivir de su oficio. Durante años había intencionado vender más, pero siempre regresaba al mismo punto. Un día cambió el blanco, ser el artesano cuya pieza lleva la calma de su taller. Esa frase era una emoción. Ajustó horarios, dejó de trabajar de madrugada con música estridente, recibió a cada cliente con té y silencio. No hizo campañas, hizo coherencia. En 6 meses, sus piezas tenían lista de espera. No porque el mercado se volviera místico, sino porque su vibración se volvió distinguible. También hay que hablar del miedo al fracaso. La flecha teme el viento, pero lo corta por diseño. Si fallas un disparo, no te conviertas en juez, sé artesano. Observa sin drama, ¿falló la alineación? ¿Falló la paciencia? ¿Falló la emoción base? Cada fallo es un maestro que te devuelve al banco de trabajo, no al banquillo de acusados. El perfeccionismo paraliza la mano, la práctica la educa. Una palabra sobre el cuerpo, porque él decide más de lo que la mente concede. El disparo más certero ocurre cuando la exhalación termina. La intención más certera ocurre cuando has soltado lo que no necesitas. Antes de formular un objetivo grande, limpia tu campo con algo pequeño y tangible, ordenar una mesa, cerrar una conversación pendiente, caminar 10 minutos con la espalda larga. El orden simple crea vías para el orden sutil. La flecha agradece pisos despejados. Si sientes que tu intención no funciona, revisa si estás sosteniendo 2 a la vez, avanzar y, en secreto, no arriesgar. Es el viejo guardián vibratorio cuidando con amor antiguo. No lo combatas, explícale. Ahora es seguro. Ahora soy otro. La flecha oye lo que le dices al miedo, no lo que le gritas al mundo. Antes de cerrar, vuelve al bosque del principio. El arquero que acierta no está apurado, está presente. Mira el blanco sin confundirlo con su deseo. Siente la cuerda como si fuera parte de su respiración. Y, cuando suelta, no piensa en el impacto, piensa en el gesto perfecto de soltar. El impacto es consecuencia. La intención enfocada es eso, un gesto perfecto, repetido con humildad hasta que deja de ser técnica y se vuelve naturaleza. El mundo, entonces, parece obedecerte. En realidad, tú has aprendido a obedecer a tu centro. Y cuando el centro manda, la periferia baila. Porque al final, toda flecha bien dirigida no depende del viento, ni del bosque, ni del rumor de la aldea. Depende de la certeza desde la cual fue lanzada. Si esa certeza nace de un corazón alineado, la distancia se encoge, los obstáculos se afinan, y el blanco, que siempre estuvo ahí, se revela en la única distancia que importa, la que va del alma a la acción. Capítulo 12. El arte de sostener la vibración después de manifestar. Manifestar un deseo es como abrir una puerta hacia un nuevo mundo. Pero abrirla no significa que ese mundo vaya a permanecer ahí por sí mismo. Una puerta puede conducir a un paraíso, o cerrarse lentamente si no mantienes el pulso de la energía que la abrió. Imagina que cruzas a un jardín secreto lleno de flores exóticas y fragancias únicas. El simple hecho de entrar te deslumbra, y durante los primeros días todo parece mágico. Sin embargo, si no riegas esas flores, si no arrancas las malas hierbas o si permites que la tierra se seque, el jardín empezará a marchitarse. Lo mismo ocurre con las realidades que manifiestas, si no sostienes la vibración que las trajo, empiezan a desvanecerse, como arena que se escurre entre los dedos. La mayoría de las personas cree que el trabajo termina en el momento en que reciben lo que pidieron. Consiguen el trabajo que buscaban, la relación que soñaban, la salud que anhelaban, y piensan que la energía que lo hizo posible se mantendrá intacta para siempre. Pero la vibración no es un trofeo que colocas en una repisa, es un fuego que hay que alimentar, un campo vivo que necesita cuidado constante. En palabras atribuidas a Hermes Trismegisto, todo lo que existe es movimiento, lo que deja de moverse, perece. Y la vibración es precisamente movimiento sutil.
Dejar de nutrirla es como dejar que una llama arda sin leña. En las tradiciones antiguas, este principio era tan importante que estaba integrado en todos los rituales. En el Egipto faraónico, cuando un iniciado lograba un acto de creación en los templos de Karnak o Luxor, no se daba por terminado el proceso con el acto de manifestación. Se realizaba un segundo ritual llamado acto de preservación. Este segundo acto no añadía nada nuevo, sino que sellaba, fijaba y protegía lo que se había manifestado, asegurando que la vibración permaneciera estable en el plano físico. Algo similar ocurría en el chamanismo andino. Después de una ceremonia de sanación, el curandero pedía al paciente que mantuviera ciertos hábitos durante semanas, como evitar lugares de conflicto, realizar ofrendas diarias o repetir cánticos de protección. No era superstición, era comprensión energética. La energía recién armonizada era como arcilla fresca, maleable y frágil, fácil de deformar si volvías a patrones antiguos. En el taoísmo, los maestros enseñaban que después de alcanzar un estado elevado en la meditación, había que cerrar la puerta y sellar el aliento para que el chi no se dispersara. Esto no era un acto físico literal, sino un estado de conciencia en el que se integraba lo alcanzado hasta que se volvía parte de la estructura interna del practicante. En la vida moderna, este error se repite constantemente. Piensa en alguien que, después de años de esfuerzo, logra abrir su propio negocio. Durante el proceso estaba motivado, enfocado, vibrando en confianza y creatividad. Pero una vez inaugurado, empieza a relajarse en exceso, a dejar que vuelvan las dudas, el miedo al fracaso o el estrés cotidiano. Poco a poco, la vibración inicial que sostenía la expansión se erosiona y el negocio deja de crecer. No porque no funcionara el plan, sino porque la energía que lo mantenía vivo se desvaneció. Otra escena común, una persona que logra recuperar su salud después de un largo tratamiento. Durante el proceso cuidaba su alimentación, meditaba, cultivaba pensamientos positivos. Pero al sentirse mejor, abandona esos hábitos. Con el tiempo, su bienestar se resiente. No es mala suerte, es una consecuencia natural de no sostener la vibración que generó la sanación. La física cuántica nos ofrece una imagen perfecta. Cuando un electrón recibe suficiente energía, salta a una órbita más alta alrededor del núcleo. Pero si no recibe pequeños impulsos constantes, pierde esa energía extra y regresa a su órbita anterior. Tu conciencia funciona igual. Cuando elevas tu vibración para manifestar, subes de órbita en tu realidad. Pero si no alimentas esa energía, tu estado caerá inevitablemente al nivel anterior. Lo más curioso es que, justo después de manifestar, la vida muchas veces te envía situaciones que parecen pruebas. Es como si el universo preguntara: ¿esto es realmente quién eres ahora o fue solo un momento pasajero? Si manifestaste abundancia, puede que aparezca una factura inesperada. ¿Reaccionarás con miedo o confiarás en tu nueva vibración? Si manifestaste amor, tal vez viejas inseguridades intenten reaparecer. ¿Cederás al patrón antiguo o sostendrás el nuevo estado? Estos desafíos no son castigos, sino oportunidades para anclarte más fuerte. 3 pilares para sostener tu vibración. 1. Gratitud activa. La gratitud no es un gracia superficial, es un campo vibracional que afirma: soy digno de esto, y sé recibirlo. En el hermetismo se enseña que lo similar atrae a lo similar. Cuando agradeces de verdad, expandes el campo que estabiliza lo manifestado. 2. Protección del campo. Proteger tu vibración es como cuidar un jardín sagrado, no dejas que cualquiera arroje basura en él. Filtra lo que entra en tu mente, tus conversaciones, tu tiempo y tus emociones. 3. Anclaje consciente. Los taoístas lo llamaban volver a la fuente, prácticas o lugares que renuevan tu energía. Puede ser meditar, caminar, rezar, crear arte o servir a otros. Lo importante es que sean anclas que eleven tu frecuencia sin esfuerzo. Un maestro zen contaba que un hombre heredó una casa hecha completamente de cristal. Al principio la cuidaba con devoción, limpiando cada panel y reparando cada grieta.
Pero con el tiempo, se descuidó. Dejó entrar el polvo, permitió que pequeñas roturas se hicieran grandes, hasta que la casa perdió su luz. El maestro concluía, tu vibración es esa casa. No basta con recibirla, hay que mantenerla viva para que siga siendo transparente a la luz. Cuando logras sostener tu vibración, el estado que antes requería esfuerzo se vuelve tu nueva base. Y desde ahí, comienzas a manifestar realidades más altas sin proponértelo, porque tu techo anterior se ha convertido en tu piso actual. Por eso, los sabios de todas las épocas decían que el éxito no es lo que obtienes, sino en quien te conviertes para poder sostenerlo. Sostener la vibración después de manifestar es decirle al universo: esto no fue un accidente. Estoy listo para vivir aquí. Y cuando esa certeza se asienta, ya no temes perder nada, porque comprendes que lo externo solo refleja lo que vibra en ti. Capítulo 13. El retorno al origen, manifestar desde la plenitud y no desde la carencia. Llega un momento, para quien camina con verdadera conciencia, en que deja de pedir como quien extiende una mano vacía y comienza a crear como quien derrama un vaso lleno. Ese instante no ocurre cuando has acumulado todos los bienes, relaciones o logros que tu ego alguna vez soñó, sino cuando, de manera silenciosa y serena, recuerdas que en esencia ya lo tienes todo. Es un retorno invisible, como volver al hogar sin moverte del lugar donde estás. El universo, entonces, se convierte en un espejo que jamás engaña. Si te aproximas a él con la vibración de quien carece, te mostrará carencia. Si te acercas desde la plenitud, todo lo que vibra en ti se multiplica, como luz que encuentra más luz. En las antiguas escuelas pitagóricas, la abundancia no se medía por la cantidad de posesiones, sino por la ausencia de necesidad interior. Quien está completo en sí mismo se vuelve un sol que no implora luz, sino que irradia la suya, estable y generosa. Y, paradójicamente, es ese estado el que más atrae oportunidades, personas y circunstancias que expanden aún más la luz ya existente. Sin embargo, la mente humana, domesticada durante siglos por la idea de que para ser primero hay que tener, cae una y otra vez en el mismo juego, pedir desde el vacío. Se ora por salud desde la enfermedad, por amor desde la soledad, por dinero desde la escasez. Y así, sin darse cuenta, proyecta hacia el campo cuántico la misma vibración que quiere evitar. El resultado es un eco, un bucle de carencia que se disfraza de nuevas formas, pero que siempre repite la misma raíz. Esto no significa que debas vivir sin deseos, sino que el lugar desde el que nacen esos deseos debe transformarse. Un deseo que surge desde la gratitud y la plenitud es como una semilla depositada en tierra rica, germina con fuerza y se expande. Un deseo que nace desde la urgencia y la sensación de falta es como arrojar una semilla sobre piedra seca, no importa cuánta fe le pongas, el suelo, tu estado interno, no la sostendrá. Los antiguos sufíes contaban que un discípulo se acercó a su maestro pidiendo aprender a orar para que Dios me dé lo que me falta. El maestro, con una sonrisa serena, le respondió: si oras desde la falta, fortalecerás la falta. Ora como si ya lo tuvieras, y descubrirás que tu oración no es súplica, sino celebración. Para que lo entendiera, lo llevó a un jardín y le mostró un manzano cargado de frutos. Mira, dijo, este árbol no pide nada. Su raíz está en tierra fértil y, por eso, da fruto sin esfuerzo. El discípulo comprendió entonces que la oración verdadera no busca llenar un vacío, sino honrar una plenitud que ya está. En la modernidad, gran parte de las enseñanzas sobre manifestación se han enfocado en atraer lo que se desea, como si la vida fuera un imán y nosotros un metal esperando ser movido por fuerzas externas. Pero atraer implica distancia, separación, la idea de que algo está allá afuera y que tú estás incompleto hasta que lo recibas. Las corrientes herméticas más puras enseñaban otra cosa, que la manifestación verdadera no es atracción, sino proyección. No tiras de algo hacia ti, sino que lo expandes desde dentro hacia el mundo. Y eso significa que si en tu interior hay vacío, proyectarás vacío. Si hay plenitud, proyectarás plenitud. Imagina que buscas una relación amorosa.
Si te sientas a visualizar diciendo internamente cuando encuentre a alguien seré feliz, lo que envías al campo es la confirmación de que ahora no eres feliz. Y el campo, que solo replica vibraciones, responderá ofreciéndote más experiencias que refuercen esa falta. En cambio, si decides vivir desde ya con la alegría, la paz y la apertura que tendrías en esa relación, el campo comenzará a reorganizarse para que lo que llegue sea un reflejo de ese estado que ya habitas. Lo mismo ocurre con el dinero, la salud o cualquier meta, no se trata de forzar su llegada, sino de alinearte con la frecuencia de quien ya vive esa realidad. Es como cambiar de emisora de radio, no le pides al locutor que modifique la música, simplemente ajustas el dial. Hay una antigua leyenda persa que relata la obsesión de un rey por encontrar la mítica copa dorada de la abundancia, un objeto que, según los sabios, otorgaba prosperidad infinita. Viajó por desiertos, cruzó montañas y gastó fortunas en expediciones para hallarla. Un día, agotado, llegó a la humilde casa de un anciano artesano que le ofreció té en una sencilla taza de barro. Impaciente, el rey preguntó por la copa dorada. El anciano, mirándolo a los ojos, le dijo, si no puedes beber en paz de esta taza, aunque la copa dorada estuviera en tus manos, seguirías sediento. En ese instante, el rey comprendió que la abundancia no dependía de un objeto, sino del estado interno desde el cual se recibe. Si quieres manifestar desde la plenitud, no basta con pensar positivo. Es necesario encarnar la emoción, sentir en el cuerpo y en el corazón que ya eres aquello que anhelas. Antes de abrir los ojos por la mañana, imagina que la vida que sueñas ya es tu realidad habitual. No como una película que observas desde afuera, sino como un presente que respiras y tocas. Esa experiencia interna es el verdadero lenguaje del universo. Desde ahí, dejas de enviar el mensaje de no lo tengo y comienzas a emitir ya soy eso. Cuando se manifiesta desde la plenitud, sucede algo extraordinario, incluso si lo que pediste tarda en llegar o se manifiesta de una manera inesperada, tu estado no se desestabiliza. Porque ya no dependes del resultado para sentirte completo. Y es justamente esa independencia la que acelera todo. Es la paradoja que los alquimistas resumían en una frase inmortal, quien nada necesita, todo lo posee. En última instancia, el retorno al origen no es un viaje que se recorra en kilómetros, sino un despertar silencioso a lo que siempre estuvo dentro. Es recordar que eres la fuente y que nada de lo que pidas dejará de tener eco en el gran campo de la creación, siempre que lo pidas desde la certeza de que ya lo eres. Cuando habitas ese estado, no hay búsqueda, solo expansión. Y entonces, el universo deja de ser un lugar al que pedirle y se convierte en el lienzo en el que tu plenitud pinta nuevas realidades. Capítulo 14. El retorno al trono interior. Dicen los antiguos que todo ser humano lleva dentro un hilo invisible que lo conecta con su origen divino. No es un símbolo romántico, sino una realidad sutil que diferentes culturas han descrito con nombres distintos. Los hermetistas lo llaman la cuerda de luz, los místicos cristianos lo reconocen como el vínculo eterno con el espíritu, los esoteristas lo nombran cordón de plata. En la tradición oriental, se percibe como un canal de energía que fluye desde la fuente hacia nuestro corazón, recordándonos que nunca hemos estado realmente separados. Este hilo puede cubrirse de polvo, de miedos acumulados, de voces heredadas que no son nuestras y de hábitos que nos apagan. Puede incluso parecer invisible. Pero nunca desaparece. Aunque lo olvidemos, aunque la vida nos arrastre por mil caminos, sigue ahí, esperando que lo toquemos de nuevo. El verdadero trabajo espiritual consiste en pulir ese hilo hasta que brille como en el principio, porque cuando lo hace, no hay muro que pueda interponerse entre la voluntad interna y la manifestación externa. Es como recuperar la llave maestra que abre todas las puertas. En ese estado, uno deja de vivir como un mendigo que espera caridad de la vida y empieza a actuar como un arquitecto que diseña y materializa su propio templo. Cada palabra se convierte en un decreto que viaja con precisión, cada pensamiento en un plano de construcción, cada emoción en el cemento invisible que mantiene unida la obra. El lenguaje ya no se usa para quejarse o lamentar,
se convierte en una herramienta de creación consciente. Pero para llegar a este punto hay que romper, de raíz, con la idea de que somos piezas pequeñas movidas por fuerzas que no controlamos. Esta creencia, repetida generación tras generación, es la que nos ha reducido a meros espectadores. La verdad, aunque incomode, es que todo lo que se mueve afuera obedece a patrones que se gestan dentro. El mundo no reacciona a lo que decimos querer, sino a lo que vibramos de forma constante. Por eso los sabios del desierto guardaban este secreto y lo transmitían envuelto en parábolas. Contaban la historia de un viajero perdido entre dunas que, exhausto, encontró un espejo en medio de la arena. No reflejaba su rostro, sino una ciudad magnífica, con fuentes, jardines y torres doradas. Confundido, preguntó en voz alta qué significaba aquello, y el eco respondió dentro de él: no camines hacia el horizonte. Camina hacia ti mismo. Allí está la ruta real. Ese relato quedaba grabado en la memoria de los discípulos, porque encerraba la enseñanza central: la conciencia es el único mapa verdadero. Cuando uno recupera esta comprensión, el miedo pierde su fuerza. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque se recuerda que el mundo es moldeable. Que la realidad no es una piedra inmutable, sino un lienzo húmedo esperando el trazo del pincel. Y tú eres, a la vez, el pintor, el pincel y la pintura. El empoderamiento no es una palabra bonita para vender libros o motivar conferencias, es un estado de reconocimiento de la propia soberanía energética. Significa dejar de negociar con la vida para que nos conceda algo y, en cambio, decidir el color, la forma y la intensidad con que se manifestará lo que nos rodea. Este poder, sin embargo, no se mantiene si en tu interior hay voces divididas. Muchas veces, una parte de ti invoca con fuerza, pero otra parte teme, una voz interior afirma que todo es posible, mientras otra susurra que no lo mereces. Y cuando estas fuerzas internas se contradicen, el mensaje que llega al tejido invisible del universo es como una señal de radio débil y distorsionada. El campo responde siempre a la vibración más dominante, y si la duda pesa más que la certeza, eso es lo que se materializa. Por eso los iniciados de todas las tradiciones antiguas se entrenaban primero en unificar su interior antes de pronunciar una sola palabra de poder. Aprendían a hacer de pensamiento, emoción y acción una sola corriente, como un río que no se dispersa en 100 arroyos, sino que avanza con toda su fuerza hacia el mar. El verdadero poder no radica en gritar más fuerte, sino en emitir un mensaje tan coherente que la creación misma no puede ignorarlo. Esa coherencia no se logra esperando que todo en el exterior esté perfecto, sino habitando tu verdad sin concesiones, incluso cuando la vida te desafía. Es el momento en que la idea de quién eres y la energía que proyectas se funden en una sola frecuencia. Cuando llegas a este punto, las puertas que parecían cerradas se abren sin que tengas que empujarlas. Las oportunidades no son algo que persigues, son corrientes que te encuentran porque tu vibración se ha convertido en un faro. Los yogis de la India comparaban este estado con encender una lámpara en plena noche. No importa si está en un templo majestuoso o en una choza humilde, la luz atrae a quienes están listos para verla. De la misma manera, cuando tu energía brilla con certeza, atrae sin esfuerzo todo lo que le es afín. Y hay algo más profundo: al llegar aquí, tus deseos personales empiezan a transformarse. Ya no se trata solo de lograr metas para ti mismo, sino de permitir que la conciencia universal se exprese a través de ti. Sientes que eres un canal, un puente entre lo invisible y lo visible. Tus creaciones dejan de ser tuyas para convertirse en obras del todo, que se manifiesta usando tu mirada, tus manos, tu voz. Esta comprensión no te disminuye, al contrario, te expande, porque entiendes que el poder que fluye en ti es inagotable. Ese es el verdadero retorno al trono interior, dejar de ser un súbdito del azar para volver a ocupar el lugar de soberano que dicta el curso de su reino. No un reino de piedra y ladrillos, sino un reino tejido con vibraciones, con sincronicidades, con materia obediente al espíritu. En este estado, ya no preguntas si lo que sueñas es posible, porque sabes que el simple hecho de soñarlo es la señal de que ya existe en otro plano,
aguardando tu permiso para descender. Y cuando llegas aquí, no necesitas convencer a nadie ni buscar pruebas. La vida misma se convierte en tu evidencia. Las coincidencias son tan precisas que parecen coreografiadas, las personas clave llegan como si fueran llamadas por un guión invisible, y lo que antes parecía milagro se convierte en el orden natural de las cosas. El verdadero empoderamiento no es proclamar yo puedo, sino vivir de tal manera que cada instante lo demuestre. Es caminar con la certeza de que el hilo que te une a la fuente jamás se corta, y que mientras lo sostengas firme, todo el universo se alineará para acompañar tu paso. Capítulo 15. El centro del círculo. Hay un momento en el sendero espiritual que no llega con trompetas ni rayos de luz descendiendo del cielo. Llega en silencio, casi de puntillas, como la brisa que apenas mueve las cortinas y, sin embargo, cambia el aire de toda la habitación. Es el instante en el que dejas de buscar respuestas afuera y reconoces que siempre estuviste sentado en el centro del templo. No es una metáfora bonita, es el reconocimiento profundo de que jamás estuviste perdido, sino distraído. En ese momento, caen todas las máscaras, no porque quieras quitarlas, sino porque ya no hay nada que sostenga su peso. Ya no necesitas fingir que no sabes, ni actuar como si estuvieras incompleto. Comprendes que la verdadera maestría no es acumular técnicas, sellos, rezos o credenciales espirituales, es vivir con la certeza tranquila de que eres la fuente manifestándose a través de una forma humana. Y esta certeza no se estudia, se recuerda. En ese estado, tu voluntad y la del universo dejan de ser fuerzas opuestas que negocian y se reconocen como la misma corriente. No hay plegarias suplicantes que nacen desde la carencia, sino decretos firmes que emanan desde la abundancia interior. No hay miedo a perder, porque entiendes que lo esencial, aquello que verdaderamente eres, jamás puede serte arrebatado. Te vuelves como el árbol que no teme al invierno, sabe que no es la muerte, sino parte de su danza con la vida. Los maestros de los Andes enseñaban que la cumbre más alta no se conquista con fuerza bruta, sino con presencia. Quien sube con ansia se fatiga, quien avanza con conciencia llega sin darse cuenta, decían. Así ocurre con el despertar, no se arranca como una puerta que se fuerza, sino que se abre como una flor al sol. No se conquista a golpes, se reconoce con suavidad. Y cuando ese reconocimiento ocurre, tu vibración se vuelve estable como una montaña, pueden soplar vientos y tormentas, pero no hay nada que pueda derribarte. En este punto, la vida deja de sentirse como un campo de batalla y se transforma en un tablero de creación. No porque todo sea perfecto y sin desafíos, sino porque recuerdas que eres a la vez el jugador, las piezas y el tablero. Los problemas no desaparecen, pero pierden su veneno. Los ves como escenarios diseñados para que practiques y expreses tu maestría. El conflicto deja de ser enemigo y se vuelve entrenamiento. Recuerda esta verdad, no eres un aprendiz eterno esperando que algún tribunal divino te dé permiso para actuar. Eres la chispa que encendió el fuego que forja la espada y la mano que la sostiene. Eres la semilla y el bosque, el inicio y la conclusión de tu propia epopeya. Y desde ese reconocimiento, cada palabra que pronuncias deja de ser sonido para convertirse en llave, abriendo dimensiones invisibles que responden a tu voz. En muchas tradiciones, la última enseñanza que un maestro transmitía a su discípulo era siempre breve, casi enigmática. Los guardianes de la sabiduría solían decir, sé el centro y el círculo se formará solo. Esto significa que, cuando te anclas en tu verdadero eje, cuando dejas de girar alrededor de expectativas ajenas y de tu propio miedo, todo lo demás encuentra su lugar. Las personas adecuadas llegan, las oportunidades se despliegan, las sincronicidades se multiplican. No porque las persigas, sino porque ya eres la frecuencia que las convoca. Aquí ya no existe el ejercicio mental de convencerte de que puedes. Simplemente lo vives. No buscas señales para confirmar que vas por buen camino, el camino se ordena y se despliega bajo tus pasos. No esperas que el mundo te devuelva un espejo que confirme tu valor,
tu sola presencia lo irradia y lo manifiesta. Y es entonces, sin proponértelo, que te vuelves un faro para otros. No porque quieras guiarlos, sino porque tu luz despierta memorias dormidas en ellos. Este instante es un final y un comienzo al mismo tiempo. Es el momento en el que dejas de ser un peregrino que pregunta y te revelas como el creador que siempre fuiste. La etapa en la que las preguntas será posible, desaparecen, y en su lugar pronuncias con certeza, ya está hecho. Y no lo dices como un deseo, sino como un acto de reconocimiento. Es el despertar a la conciencia de que no eres una partícula perdida en la inmensidad, sino la inmensidad entera recordando su propio nombre. Desde aquí, cada amanecer deja de ser parte de una rutina mecánica y se convierte en un ritual sagrado. Cada encuentro humano, por casual que parezca, se revela como una oportunidad para expandir tu luz. Cada respiración se transforma en un recordatorio suave pero constante de que todo lo que buscas ya es tuyo. Y lo único que quedaba pendiente era que lo recordaras. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables, para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.